Composición del aire de la atmósfera, muy sintomático esto. Nitrógeno 78%, oxígeno 20,9%, gases menores argón 0,90%, otros gases 0,17%, el helio, neón, metano, etc. Y el dióxido de carbono 0,035%. El peligroso dióxido de carbono 0,035%. ¿Qué es lo que produce el CO2? Pues se produce después de un aumento de la temperatura, nunca antes, nunca. Es una consecuencia de la subida de la temperatura y no su causa. ¿Qué generan los gases de efecto invernadero? Pues un gas de efecto invernadero, como sabéis, son gases atmosféricos que ayudan a atrapar el calor proveniente del Sol en nuestra atmósfera. Un aumento de los gases de efecto invernadero generan cambios en el clima. Los principales gases, pues el vapor de agua, increíble, ¿no? El vapor de agua, el 95%. El dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Nadie habla de los efectos del vapor de agua, ¿eh? ¿Por qué es importante el dióxido de carbono? Pues muy sencillo, porque las plantas y animales necesitan ingerir el CO2, pero también dependen de él para mantener el calor, ya que es un componente esencial en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas que se presenta naturalmente, nunca se produce. ¿Y por qué es esencial el carbono en la vida cotidiana? Pues lo que hemos dicho, la supervivencia del ser humano, las plantas y los animales dependen de él. Es el elemento que les da la vida. Si no tuviéramos dióxido de carbono, estaríamos todos calvos. El profesor Roy Spencer nos lo confirma, que no importa cuánto CO2 produzcamos, la naturaleza elimina casi la mitad de forma continua. Esto se debe a que la vida en la Tierra depende del CO2, del peligroso CO2 que nos quiere vender el IPCC. El profesor Don Stirbuck, geólogo, nos comenta que lo fundamental es que el CO2 por sí solo no es capaz de provocar un calentamiento global significativo. Es un resultado del calentamiento global, no la causa. Veréis muchas citas de científicos, de físicos, de médicos, porque es la única manera de darle un aire más científico a todas estas charlas, porque la verdad, los personajes que se dan de pseudocientíficos siempre están diciendo que los que niegan todo esto son anticientíficos. No sé si os acordaréis del escándalo ClimateGate en el 2009, la filtración de cerca de unos 3.000 correos electrónicos en una universidad de Inglaterra. El IPCC creó en estos correos electrónicos, se pueden ver que el IPCC creó un supuesto programa de análisis estadístico donde se manipulaban cifras sobre el llamado calentamiento global y cómo se fundó un lobby de propaganda falsa para difundir estos datos. Esto el grupo IPCC. El profesor Hal Lewis nos dice que se ha llegado a una complicidad con la falsificación de datos y modelos matemáticos, precisos para mantener un falso clima apocalíptico sobre el calentamiento global de la Tierra. Supongo que casi todos conoceréis lo de la gráfica del stick de hockey, la gráfica que utilizó el profesor Michael Mann, que es relativa a una reconstrucción de la temperatura en los últimos 1000 años en el hemisferio norte. El gráfico eliminaba el periodo cálido medieval que existió entre el siglo IX y el siglo XIV, y así podía mantener con este gráfico que estaba pasando algo sin precedentes con el clima, porque se disparaba al final de todo. Bueno, pues lógicamente se empezaron a mirar otros gráficos, como este de Lumpis, no de 1000 años atrás, sino de 2000 años atrás, en el que se puede apreciar perfectamente este periodo cálido medieval que ignora el señor Michael Mann, junto con otros ciclos de frío y de calor, en los últimos 2000 años solamente. ¿Qué ocurre? Que personajes como Stephen McIntyre, auditor de ciencias climáticas, o el profesor Ross McKittrick, profesor de economía en Ontario,
vieron que este señor Michael Mann manipulaba increíblemente unos gráficos a su criterio. Por lo tanto, empezaron a descubrir estas manipulaciones del señor Mann. El señor Mann, como que no acepta que le critiquen, tuvo otro profesor, el Tim Ball, el profesor Timothy Ball, climatólogo también, canadiense, que fue acusado de difamación por parte de Michael Mann, pues pretendía demostrar errores y modificaciones graves en sus gráficos, además de utilizar fondos públicos para cometer fraude de datos climáticos. ¿Qué pasó? Que este juicio duró casi 9 años, se ha terminado hace muy poco, y la Corte Suprema de Columbia Británica rechazó la demanda por difamación presentada por el profesor Mann al no presentar las pruebas requeridas para acreditarla. Entonces se le dio la razón al profesor Tim Ball. Pero hay una cosa muy grave que aquí está y hay que decirla. Lo más alarmante es que el falso gráfico de Michael Mann fue utilizado en varios informes del IPCC sobre el cambio climático, así como también por Al Gore en su famoso documental Una verdad incógnita, utilizando gráficos falsos retocados. Douglas Pollock, ingeniero civil chileno, nos dice que el negocio del cambio climático montado por la ONU duplica el dinero movido anualmente por el narcotráfico mundial. Y nos habla de que la ONU recibe anualmente con estas medidas más de 100.000 millones de dólares. Por lo tanto, ¿estamos hablando de cambio climático o hay un objetivo económico importante ahí? ¿Qué le costó a España el haber incumplido el Tratado de Kioto en el año 97? Pues en esos 4 años, del 2008-2012, tuvo que pagar a diversos organismos, en cuotas de emisión de CO2, 800 millones de euros. Todos son impuestos.